estudios, dirigente político de Unión y Progreso, pues también fue rector del Consejo Nacional Electoral. Así que desde su experiencia y su visión nos habla hoy en esta edición de Argumentos, momentos cruciales en nuestro país, importante el tema político electoral, importante las jugadas que se están dando en estos momentos dentro de la oposición, todo lo que venimos viendo dentro del tablero político, lo que ha venido sucediendo, además tanto con el inicio de la jornada de inscripción por el cronograma electoral del CNE, como con la información que surgió este fin de semana respecto a otras inhabilitaciones y eliminación de tarjetas, un tema que ha quedado por definir, como informaban desde el MAS, y usted también me lo comentaba, no han recibido una notificación oficial. Bueno, Venezuela tiene cifradas sus esperanzas en que este año podamos dirimir nuestras diferencias y enrumbar el país a través de unas elecciones que están pautadas para el 28 de julio. Ahora, eso requiere varios condicionamientos previos. En primer lugar, por parte del árbitro electoral, que es fundamental, digamos, en toda la conducción del proceso, bueno, transparencia. Es decir, todo lo que se ha venido haciendo ahora ha estado recubierto de opacidad. Por ejemplo, el tema de las inhabilitaciones de personas y el tema ahora de los partidos que tienen tarjeta o no tienen tarjeta. Yo particularmente, por supuesto, yo cuando estuve en el Consejo Nacional Electoral, las 2 veces que he estado, he abogado porque el Consejo Nacional Electoral facilite, porque esa es su labor, el mayor número, digamos, de organizaciones políticas, es decir, que organice algo que es básico para la democracia, que es la participación electoral. Y me llama la atención que no haya habido previamente, como tiene que haberlo, digamos, un anuncio público de cuáles son los requisitos y condiciones, porque eso no es arbitrario, eso no es discrecional, este partido va o este partido no va. Hay unas normas, hay unas condiciones, hay unos procedimientos que tienen que ser cumplidos por los partidos políticos. Por ejemplo, hay un mandato de la ley de que cada vez que hay una elección, los partidos que no obtuvieron el 1% de la votación tienen que renovar su nómina. Eso antes en la Cuarta República era un asunto de mero trámite. Bueno, ahora yo veo con sorpresa, en primer lugar, la situación de todos los partidos. Veo con sorpresa que algunos se hayan legalizado sin que se supiera que se estaban legalizando, pero eso es positivo. Y veo con sorpresa que otros partidos, incluso mi viejo partido, al que yo quiero tanto y con el que estoy tan comprometido, que es el MAS, bueno, que es un partido histórico, haya sido eliminado, obteniendo una votación importante, de mucho más del 1%. Nosotros también, el MAS está aquí y nosotros estamos aquí, 6º y 7º partido nacional, con mucho más del 1%. Nunca se nos participó que teníamos que hacer algún trámite, que teníamos que renovar nómina o recoger firma o hacer actualización, de manera que si algo hay que demandarle al Consejo Nacional Electoral es transparencia y responsabilidad, porque en manos de ellos está, vamos a decirlo con una frase grandilocuente, la suerte de la República, porque Venezuela, te repito, tiene cifradas sus esperanzas de que en paz, en democracia, en convivencia, con acuerdo, podamos dirimir el 28 de julio y que quien resulte allí ganador sea, como en toda democracia, el que obtenga mayor número de votos. Ahora algunos analistas dicen, bueno, esto era esperado, se va a torpedear toda la ruta electoral, a los partidos, a candidatos, de manera de desmotivar al electorado. ¿Qué piensa usted sobre ello? Porque he visto declaraciones muy contundentes de distintos partidos donde dicen que lo importante es la participación ciudadana, de los ciudadanos, independientemente de su opinión, que tienen que ir, que tienen que inscribirse, que tienen que registrarse, que hay que votar. Yo creo que el gobierno en eso tiene una visión estática. Tú sabes que, a pesar de que ellos se dicen marxistas y proclaman actitudes revolucionarias siempre, entrecomillados por lo menos de mi parte, ellos tienen una visión rígida, una visión dogmática de las cosas, lo que es absolutamente contrario a las tesis del marxismo y sobre todo al componente hegeliano, digamos, de las tesis de Marx, que hablan de la dinámica, de los cambios, de las tesis y las antítesis. ¿Qué pasa en Venezuela? Evidentemente que al gobierno le venía funcionando, yo creo que hasta el 2018, con un coletazo hasta el 2020, en las elecciones parlamentarias y luego en las elecciones regionales y municipales, bueno, le venía funcionando su gran arma electoral, que era producir la abstención y dividir a los factores que lo adversaban. Eso le funcionó a la perfección. La parte de dividir este gobierno está ahora en el poder, porque en el 2018 una parte importante del sector opositor, de la dirigencia opositora, llamó a abstenerse porque había que deslegitimar aquello y porque el gobierno iba a caer con aquella actitud, como lo hicieron luego en las elecciones parlamentarias del 2020 y como luego funcionó otro argumento, ya no tanto el de la abstención, porque en las últimas elecciones, fíjate tú, son esas cosas, por eso te digo, donde hay que tener siempre la lupa sobre la realidad, porque a veces nos quedamos desfasados en el análisis y entonces vemos cosas que ya pasaron. Por ejemplo, en las elecciones regionales
y municipales, no funcionó la abstención contra la oposición. Lo que funcionó es el otro arma, la división. Es más, si nosotros nos ponemos a desglosar la votación, más bien la abstención castigó al chavismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una visión rígida, dogmática, inmodificable, tú sigues haciendo la misma política sin darte cuenta que la realidad cambia. Entonces, el gobierno sigue sosteniendo hoy en día, por ejemplo, que su gran arma electoral es producir la abstención. Pero yo creo que hay, hoy en día, después de tantos errores, después de tantas equivocaciones, después de haber tanto facilitado la prolongación de esta tragedia colectiva que vivimos los venezolanos, creo que hay una conciencia, no solamente en el liderazgo, sino una conciencia en la gente, en los ciudadanos, en los venezolanos, de que tenemos que votar masivamente por encima de las dificultades, por encima de los obstáculos. Esto va a ser una carrera de obstáculos. Esto no se necesita ser ningún gran avisor ni tener la bola de cristal aquí. Nosotros sabemos que el gobierno va a poner todas las dificultades a este proceso electoral. Pero yo creo que esta vez va a funcionar, esas provocaciones y esos obstáculos van a funcionar al revés. Van a funcionar como un gran estimulante de que la gente diga, como lo dijo el MAS hoy, como lo decimos nosotros, como lo ha dicho Puente, como lo han dicho todas las organizaciones. Bueno, todas estas violaciones, todas estas maneras de violencia institucional, lo que tiene es que acrecentar nuestra voluntad de que hay que votar y de que hay que salir de esta situación por la vía del voto. Yo hago una advertencia sobre eso, sobre el propio gobierno, porque aquí hay una responsabilidad. Mira, la suerte de Venezuela nos interesa a todos. Yo hago un llamado de atención que sé que va a caer, por supuesto, al vacío hacia el sector oficialista y hacia el propio presidente de la República. Yo creo que esta oportunidad que tenemos los venezolanos en el 2024, después de 25 años de conflicto político, de polarización, de desgarramiento, de ruina para el país, de saqueo para el país, es replantearnos el país y replanteándonos colectivamente unos y otros, porque este país no debe interesar a todos, ni es de los chavistas, ni es de los que estamos opositores y queremos cambios, es de todos. Entonces, nosotros tenemos que entender que el 2024 tiene que ser el gran año para el borrón y cuenta nueva, en el buen sentido, es decir, para acabar con la polarización, con el desgarramiento, con la confrontación y tratar de reconstruir la democracia sobre un gran acuerdo que tiene que tener, yo veo estas cosas, que si Barbados, que si México, es la Constitución, Rosa. Aquí lo que tenemos que, para que haya unas elecciones limpias, claro, no necesitamos firmar el Tratado de Barbados, ni el Tratado de Curazao, ni el Tratado de México. Lo que tenemos que hacer es que se cumpla la Constitución, que es un gran texto, que por cierto, y esto lo quiero decir simplemente como recordatorio, esa Constitución tiene lo que yo llamo una doble legitimidad, porque en 1999, cuando esa Constitución se aprobó, los sectores opositores a Chávez dijeron que eso era un traje a la medida, que Chávez se había hecho esa Constitución a la medida de su ambición de poder. Pero resulta que luego, en el 2006, cuando se planteó la reforma constitucional de Chávez para acabar con esa Constitución, entonces fuimos las fuerzas democráticas las que nos opusimos a que la Constitución fuera reformada, porque vimos en la Constitución, a pesar de que es un instrumento perfectible, a pesar de que en su oportunidad habrá que hacerle cambios positivos, es sin embargo un texto democrático, es un texto que puede hacer funcionar al país si todos nos comprometemos con ella. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad. Yo le hago de verdad un llamado, no solamente a las fuerzas del cambio, a las fuerzas democráticas en las que yo milito activamente, sino al propio gobierno, a reflexionar sobre el futuro de este país. ¿Qué nos interesa? Seguir desgarrando al país, seguir en la confrontación, seguir arruinando la vida de los venezolanos, porque la vida de los venezolanos abajo, porque la confrontación política es una cosa, pero abajo la vida cotidiana es de ruina, es de gente que no tiene con qué comer, es de gente que tiene 8 millones de hijos en el exterior. Es decir, una situación realmente dramática que tiene que conmovernos y llamarnos a la reflexión a todos los venezolanos. Ahora, la respuesta del gobierno argumental a eso que usted está planteando es que esa oposición no puede ser la solución porque han originado el problema, porque han sido la oposición que ha solicitado sanciones a nuestro país. Y sobre este punto quiero que conversemos al regreso de la pausa, porque además la oposición tiene que solventar otro tema, que es el de la división. Ya superaron el tema de la abstención, al parecer todos han unificado un discurso de cara a participar de forma masiva en este proceso electoral, lo cual es importante dado que, bueno, un sector de la oposición llamó mucho tiempo a no votar, a la abstención, desmotivándose incluso a los jóvenes a inscribirse dentro de este proceso electoral. De eso estaremos hablando al regreso de la pausa, seguiremos conversando con Rafael Simón.